Somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta ocasión, en el curso de inmunología, abarcaremos un poco acerca de lo que es el tema de introducción muy importante de los principios generales de la respuesta inmune, con ella la inmunidad natural y específica y sus características de la respuesta inmune. Bien, somos dos integrantes, Ashley Yusara Galvez Palacios y Ayrton Danilo Marcacanchos. Entrando de lleno al tema, vamos a empezar a hablar de qué es la respuesta inmune, qué nos da a entender esta pregunta. Bien, la respuesta inmune va a ser este conjunto de defensa, este conjunto de mecanismos que va a tener el cuerpo humano para poder reconocer y eliminar microorganismos extraños, estos agentes que pueden ser como un ejemplo los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos o algunas células tumorales. Es por ello que en este tema vamos a abarcar tres temas muy importantes, que va a ir desde la inmunidad natural, la inmunidad específica y por último las características de la respuesta inmune. Bien. Yendo a la inmunidad innata, también llamada natural o no específica, vamos a saber primero qué es esta inmunidad innata. Va a ser la primera línea de defensa, va a ser la que va a estar presente desde el momento en el que nosotros nacemos y va a tener una diferencia con el otro tipo de inmunidad que vamos a presentar, es que esta va a actuar de manera rápida, de manera inmediata, incluso a las pocas horas. Y también que no requiere exposición previa al patógeno para poder activarse. Y va a tener componentes. Va a tener como componentes a las barreras físicas y químicas, como pueden ser la piel, las mucosas, el pH ácido, las enzimas como la lisozima y las defensinas. También va a tener como elemento clave a estas células fagocíticas, como los macrófagos, los neutrófagos, que son células dendríticas también, que van a fagocitar e inquieren microorganismos. Entonces vamos a tener este tres tipos de células fagocíticas, que son macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Vamos a presentar también a las células natural killer que van a destruir las células infectadas o tumorales y vamos a tener incluso al sistema de complemento que van a ser pues estas proteínas plasmáticas que se van a activar en manera de cascada que van a favorecer así la inflamación, también incluso la opsonización y la lisis celular. Y por último, pues las citocinas y las quimiosinas, que son estos mediadores químicos que van a reclutar y van a activar estas células inmunes. Un ejemplo clínico muy importante incluso es la cortadura, ¿no? La cortadura con una llave sucia, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una herida, la piel, bueno, se rompe y entonces aquí va a haber, ¿no? Esta facilidad para que estos patógenos, estos microorganismos puedan ingresar. Es entonces que el neutrófilo va a llegar al sitio y va a destruir a la bacteria rápidamente, sin importar el tipo. Entonces, vamos a hablar acerca un poco de lo que son sus componentes, las citocinas, ¿no? Los componentes que permiten formar toda esta inmunidad innata, los receptores también, e incluso las ventajas y desventajas que este presenta. Entonces, como componentes, bueno, ya sabemos que están los neutrófilos, los monocitos, las células cebadas, las células dendríticas, los linfocitos natural killer, ¿no? También incluso vamos a tener a estas citocinas. Bien, abarcando un poco más a profundo los neutrófilos, que los neutrófilos van a ser estas primeras células en llegar al sitio de la lesión. Son el 90% de granulocitos circulantes aquí y son células fagocíticas. Otro tipo de células fagocíticas también tenemos a los macrófagos, que son estas también actúan como presentadoras de antígenos y van a producir incluso citocinas. Otro tipo de presentadora de antígenos vendría a ser la célula dendrítica. Y también tenemos pues a las células cebadas, ¿no? Que van a regular estos procesos inflamatorios y alérgicos. De ahí vamos a hablar acerca de estos receptores, que pueden ser los lipopolisacáridos, la mannose, el scavenger. Vamos a tratar un poco también acerca de la célula natural killer, que son el 15% de estos linfocitos en la sangre que van a activar estos macrófagos para poder eliminar estos microorganismos. Y ya hablando un poco de sus ventajas, vamos a saber que está, como ya mencioné, son de acción rápida, de 0 a 12 horas después de la infección. Y un ejemplo, pues muy clásico, es la inflamación aguda. Y la desventaja de esta inmunidad es que no tiene memoria. Por otro lado, la inmunidad adaptativa, que es la específica o adquirida, es esta
que es más lenta, pero es más precisa y eficiente. Además, que se tiene que activar tras la exposición a un antígeno específico y tiene la capacidad de recordar al patógeno y responder mejor en futuras exposiciones que no tiene la inmunidad innata. Entonces, los componentes de estos van a ser los llamados y famosos linfocitos tanto B y T. Entonces, en los linfocitos B, ¿qué son? Van a reconocer estos antígenos, se van a convertir en esas células plasmáticas y a su vez van a producir anticuerpos, que son las llamadas inmunoglobulinas. Después tenemos a los muy conocidos linfocitos T, tanto CD4 y CD8. Las CD4, muy conocidas como helper, van a activar otras células, ya que estas van a activarlas a través de células inmunes mediante citocinas. ¿A quiénes van a activarlas? Bueno, a diferentes. Una de ellas es el linfocito TCD8, que son estos citotóxicos que van a destruir las células infectadas. También vamos a presentar a las células presentadoras de antígeno, como los macrófagos y células dendríticas que capturan antígenos y los van a presentar en el complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2. Un ejemplo de este, un ejemplo clínico, así como vimos en el anterior, bien, sería una vacunación con antígenos del virus de la hepatitis B. ¿Para qué? Para que estos linfocitos B produzcan anticuerpos específicos. Entonces, si el virus real entra, el sistema inmune ya va a estar preparado para neutralizarlo de manera rápida y eficiente. Bien, abarcando un poco más, tenemos este esquema, un esquema bonito, que, bueno, vamos a presentar igualmente los componentes que participan, los famosos linfocitos tanto B y T, sus anticuerpos, la inmunidad tumoral y la inmunidad celular. El anticuerpo, bien, el anticuerpo es la proteína que reacciona ante un antígeno. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a detectar estos cuerpos extraños y van a actuar como marcador, la van a opsonizar, van a facilitar el reconocimiento y a su vez la eliminación. Vamos a tener que es el antígeno, porque siempre hablamos del antígeno, ¿no? Entonces, que son estas moléculas extrañas o partes de microorganismos que estimulan nuestra respuesta inmune. Bien, entonces vamos a tener los monómeros, los dímeros y el pentámero, ¿no? En el monómero, bueno, tenemos a la inmunoglobulina D, la E y la G. Entonces, la D es el receptor de linfocitos B que no van a estar expuestos. La E se van a encargar de las respuestas alérgicas y la defensa versus los parásitos. Y la inmunoglobulina G son las más abundantes, atraviesan la placenta. En el dímero encontramos a la inmunoglobulina A, que es la principal en secreciones, va a defender en las mucosas, entonces va a cumplir la función de defensa inmune de las mucosas. Y el pentámero, que es la más famosa, la inmunoglobulina M, que es las primeras en reproducirse y van a activar al complemento, son las primeras que van a detectar la entrada de un microorganismo. Entonces, ¿qué características tienen? Esta inmunidad adaptativa, también llamada específica o adquirida, a diferencia del innata, tiene memoria. Es más lenta, sí, pero dura días o meses. Y un ejemplo de estas, así como vimos en la anterior, era inflamación aguda, en esta es la inflamación crónica. Entonces, vamos a presentar un poco más a detalle el linfocito T y el linfocito B. El linfocito B son estas células presentadoras de antígeno que fabrican anticuerpos y se van a transformar en células plasmáticas y también en células B de memoria. Van a recordar al estímulo que dio lugar a su formación. Y los linfocitos T, por otro lado, son esenciales en la regulación y función del sistema inmune. También van a presentar antígenos y producen citocinas. Entonces, como dije, hay linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, que van a detectar estos péptidos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, porque el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va con el CD8. ¿Ok? Y destruyen a las células infectadas. Por otro lado, el CD4, que son las helper, van a detectar los péptidos presentados por moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2 y activan otras células del sistema inmune mediante las secreciones de citoquinas. Algo importante a recalcar y también saber es que el CD8 va con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el tipo helper, que es el CD4, va con el complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2. Bien, también tenemos a los linfocitos T reguladores que van a suprimir la inmunidad al final de la reacción inmune y van a mantener la tolerancia a estos autoantígenos. Y por último, los linfocitos T de memoria que se generan después de la activación de linfocitos T y responden a nuevas exposiciones del mismo microorganismo. Ahora les voy a hablar sobre las características de la respuesta inmune. Soy Ashley Usara Galvez Palacios y las características de la respuesta inmune son
especificidad, diversidad, memoria inmunológica, autolimitación, tolerancia inmunológica. En la especificidad, cada linfocito reconoce un antígeno único. En la diversidad, capacidad de reconocer millones de antígenos diferentes. En memoria inmunológica, respuesta más rápida y fuerte tras la segunda exposición. Y autolimitación se apaga una vez que se elimina el patógeno. Y tolerancia inmunológica no ataca células propias. Cuando falla, va a haber enfermedades autoinmunes. Continuando, vamos a observar lo que es las diferencias entre inmunidad innata y adaptativa. Sus características sería tiempo de respuesta, especificidad, memoria, receptores, ejemplos de células. Y en tiempos de respuesta, va a haber en inmunidad innata, vamos a encontrar lo que serían minutos a horas, y en inmunidad adaptativa sería días. La especificidad en inmunidad innata sería no específica y en la inmunidad adaptativa sería muy específica. En lo que sería memoria, en la inmunidad innata sería no, que no hay memoria, y en inmunidad adaptativa sería que sí hay memoria. Y receptores de la inmunidad innata serían fijos, reconocen patrones generales. Y receptores de la inmunidad adaptativa serían variables generados por recombinación genética. Y ejemplos de células en la inmunidad innata serían neutrófilos, macrófagos y células natural killer. Y ejemplos de células en la inmunidad adaptativa serían linfocitos tipo B y T. Continuando, vamos a encontrar también lo que sería el esquema de las diferencias entre inmunidad innata y adaptativa. En lo que sería la inmunidad innata, podemos encontrar que vamos a ver secreción de citoquinas, vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar que hay reclutamiento de respuesta fase aguda, vamos a encontrar células natural killer y entre otras. Vamos a encontrar también una adherencia, podemos observar aquí la adherencia, el complemento, la activación y también la presentación del antígeno. Y también en inmunidad adaptativa vamos a poder observar lo que hay células infectadas, vamos a ver la citotoxicidad y también presentación de antígenos, diferenciación, secreción de las células plasmáticas, como podemos observar aquí. Y esto sería cómo sería la respuesta a la actividad de la inmunidad innata de esta parte y la inmunidad adaptativa su actividad de esta otra parte. Y continuando doy la conclusión que sería que en resumen de este tema que es de principios generales de respuesta inmune, sería que en resumen el sistema inmune es como el ejército del cuerpo humano. La inmunidad innata es la patrulla que responde de inmediato sin preguntar, mientras que la inmunidad adaptativa es como la inteligencia militar, especializada, que recuerda al enemigo y ataca con precisión. Ambas son esenciales para mantenernos sanos y vivos. Y ese sería todo con este tema, que los principios generales de respuesta inmune, tanto en el lado de inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, junto con sus características de esta misma respuesta inmune, que sería muy primordial en lo que sería la inmunología. Muchas gracias.